Hola aprendices, ¿sabían que en un año hubieron 3 papas? Que habían papas con hijos, papas con esposas. Todas las polémicas alrededor de los papas las responderemos aquí y ahora. El papa es la figura más influyente dentro de la Iglesia Católica y su poder va más allá del ámbito religioso. Pero, ¿quién elige el papa? ¿Cómo funciona ese proceso? Y no es por LinkedIn. Se llama cónclave. ¿Cómo funciona el cónclave? El Papa se elige en una reunión llamada cónclave, en la que los cardenales de la Iglesia Católica eligen al nuevo Papa. El término proviene del latín conclave, o bajo llave, ya que los cardenales son encerrados sin contacto con el exterior hasta que toman una decisión: elegir al nuevo Papa. Participan solo los cardenales menores a 80 años. En este momento tenemos 252 cardenales, pero solo 135 son electores. Los 117 restantes no son electores por tener o sobrepasar los 80 años de edad. Aunque antiguamente los cardenales electores podían estar acompañados por asistentes, estos denominados conclavistas, ahora solo un enfermero puede acompañar a un cardenal, que por razones de salud confirmadas necesita asistencia. También son admitidos en el cónclave el secretario de colegio cardenalicio, el maestro de celebraciones litúrgicas, 2 maestros de ceremonias, 2 oficiales de la sacristía papal y un eclesiástico que asiste al decano del colegio cardenalicio. Puede haber sacerdote para escuchar las confesiones en diferentes idiomas y también están admitidos 2 médicos. Por último, se permite un número estrictamente limitado de personal de servicio para tareas de limpieza, preparación de servicios y de comida. Para ser elegido un candidato necesita la mayoría de 2/3 de los votos. Las votaciones se repiten hasta lograr ese consenso. En la tarde del primer día se puede realizar una votación que se denomina escrutinio, pero no es obligatoria. Si la votación se lleva a cabo en la tarde del primer día y no resulta elegido nadie, o no se ha realizado ninguna votación, se realizarán un máximo de 4 votaciones en cada día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Cuando hay una elección válida, se quema una papeleta especial con una sustancia que genera humo blanco, señal de que tenemos un nuevo papa, y si no hay ninguna elección, el humo es de color negro. Habemus papam. Durante el cónclave se mantiene un estricto secreto. Tanto los cardenales como el personal de asistencia y de servicios tienen prohibido revelar cualquier información relativa a la elección. Los cardenales electores no pueden relacionarse ni conversar con nadie en el exterior, por correo, ni radio, ni teléfono, internet, redes sociales, nada, de ningún tipo de comunicación. Y las escuchas ilegales son un delito punible que conllevan a la excomunión automática. Solo 3 cardenales electos pueden comunicarse con el mundo exterior en circunstancias graves. En el cónclave del 2013, la Capilla Sixtina fue barrida, utilizando mecanismos electrónicos más modernos en busca de posibles dispositivos ocultos de escucha y de vigilancia. Al parecer no encontraron nada sospechoso, pero en cónclaves anteriores se descubrieron periodistas disfrazados haciéndose pasar por sirvientes del cónclave. La conexión Wi-Fi queda desconectada en toda la Ciudad del Vaticano y en la Capilla Sixtina se instalan inhibidores de frecuencia para evitar cualquier tipo de comunicación electrónica entre los cardenales electores y el mundo exterior. En el cónclave de 1846 fue el último celebrado en el Palacio de Quirinal y desde entonces todos los cónclaves se celebran en la Capilla Sixtina del Vaticano, bajo los frescos de Miguel Ángel. ¿Qué requisitos debe tener un papa? No hay un requerimiento formal de que el papa debe ser cardenal, ni siquiera sacerdote. En la práctica siempre lo ha sido. Esto quiere decir que hasta tú puedes ser papa, pero no es tan así. Debe ser varón, bautizado, preferiblemente con experiencia en cargos eclesiásticos. Una vez electo, si no es obispo, se le ordena inmediatamente como tal. Desde el 533, el nuevo papa también elige el nombre con el que será conocido durante su pontificado. Juan II fue el primer papa en adoptar un nombre papal, al considerar que su propio nombre, Mercurio, era inapropiado. Desde que el nuevo papa acepta su elección, el decano le pregunta su nombre papal en latín. ¿Cómo desea ser llamado?
Después de que el elegido da su nombre papal, los oficiales son readmitidos en el cónclave y el maestro de ceremonias litúrgicas levanta el acta de aceptación y el nombre del nuevo papa. Pregunta, ¿los papas tienen un sueldo? La respuesta sencilla sería no, pero va más allá. El Papa de la Iglesia Católica no recibe un salario como tal, ya que su labor es considerada un servicio espiritual y pastoral. La Santa Sede cubre todos los gastos personales de residencia, viajes, seguridad y demás necesidades que tenga durante todos los años de su pontificado. Algunos informes indican que el Papa puede disponer de una pequeña suma mensual para gastos personales, entre unos 2.500 y 3.000 euros, pero no es un salario fijo. Según la tradición católica, el primer papa fue San Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús. La Iglesia sostiene que San Pedro fue obispo de Roma y sus sucesores heredaron su autoridad espiritual. Con el tiempo, el papado ganó poder no solo espiritual, sino también político. Algunos papas eran coronados como monarcas y gobernaban territorios. A lo largo del tiempo han surgido algunos problemas o divisiones como el cisma de Occidente, donde llegaron a haber 3 papas al mismo tiempo, todos reclamando la legitimidad. Esta época, que duró desde el 1378 hasta el 1417, este cisma fue causado por una serie de conflictos políticos y religiosos. Fue un periodo muy turbulento para la Iglesia Católica. El Concilio de Pisa intentó resolver la situación, pero en lugar de ello nombró a un nuevo papa, creando un total de 3. Finalmente, el Concilio de Constanza, convocado por este tercer papa, logró resolver este problema, depurando a los 3 y eligiendo a Martín V como el nuevo papa. Esto también recuerda al año de los 3 papas. 1978, el año de los 3 papas, este periodo de 72 días, desde la muerte de Pablo VI hasta la elección de Juan Pablo II, vio 3 papas: Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Juan Pablo I, cuyo papado fue muy breve, falleció inesperadamente, siendo papa por solo 33 días. Juan Pablo II fue elegido como su sucesor y su pontificado fue uno de los más largos de la historia católica. Hubo papas con mucho poder económico y militar, como los Borgia. Esta fue una etapa de grandes excesos y corrupción que llevó a movimientos como la Reforma Protestante. Rodrigo Borgia fue elegido papa en 1492 con el nombre de Alejandro VI. Nació en España y pertenecía a la poderosa y ambiciosa familia Borgia, que tuvo gran influencia en la política italiana del Renacimiento. Aunque como papa debía ser célibe, tuvo varios hijos reconocidos, incluso mientras ya era cardenal. Favoreció abiertamente a su familia, nombrando a sus hijos y sobrinos a altos cargos eclesiásticos y políticos. En la actualidad, el papado ha buscado un equilibrio entre lo espiritual y lo diplomático. Hoy el Papa es jefe de Estado del Vaticano y una de las voces más influyentes en los temas globales. Ya nombramos el caso del Papa Alejandro VI, pero no es el único con casos polémicos o curiosos. También tenemos otros periodos, como por ejemplo el Papa Juan XII, elegido con solo 18 años. Fue acusado de conducta inmoral y de utilizar el papado para fines personales. Su mandato es considerado uno de los más escandalosos de la historia. El Papa Benedicto IX llegó al papado en 3 ocasiones distintas, vendió el cargo y fue excomulgado. ¿Se imagina? Vender el cargo. Su historia refleja un periodo de crisis dentro de la Iglesia. El Papa Francisco, llegamos al actual. Primer Papa latinoamericano y jesuita, ha demostrado una postura más abierta frente a temas como el medio ambiente, la migración y los derechos humanos. Nos dice que no se puede servir a 2 señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. Algunas curiosidades. El Papa vive en el Vaticano, el estado más pequeño del mundo. Tiene su propio pasaporte y su propia bandera. El anillo del pescador es destruido cuando el Papa muere o renuncia, para evitar falsificaciones de documentos. El Vaticano tiene su propia estación de radio, medios de comunicación y cajero automático, que opera en latín.
¿Conocías estos datos sobre los papas? El papa es mucho más que una figura religiosa, es un símbolo global, una autoridad moral y un actor político influyente. Su historia está llena de momentos de grandeza, crisis, reformas y controversias. Entender cómo se elige, qué representa, puede ayudarnos a ver no solo la estructura de la Iglesia, sino también su impacto en la historia y el mundo actual. Coméntanos, aprendices, ¿qué temas les gustaría que exploremos en otro video? Déjanos acá en la caja de los comentarios y juntos aprenderemos un poco más. Esto es todo, muchísimas gracias.